tardes, hermanos. Qué bendición es poder congregarnos con total libertad y alabar a nuestro Señor. Y ahora abrir su palabra para estudiarla juntos. Les invito a que vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 6. Hemos arrancado con esta serie el domingo pasado. Y vamos a ir viendo versículo por versículo, pasaje por pasaje, este hermoso evangelio. El evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a prestar atención a este pasaje, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a arrancar esta semana con el deseo de agradarte, de honrarte y de darte la gloria. Te ruego que quites cualquier distracción, cualquier prejuicio y que podamos estar atentos a tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el título de este mensaje es La palabra encarnada que resplandece, y mi intención en esta tarde es que volvamos a nuestros hogares reconociendo de que solo hay dos clases de respuesta al estar expuestos a la palabra encarnada que resplandece. Y saben que la vida sin pecado, las palabras sin precedentes y las afirmaciones sorprendentes de Jesucristo cautivaron la atención de las personas y las forzaron a reaccionar, cosa que hicieron de diferentes maneras. Algunos se sintieron superficialmente atraídos por Jesús. Más adelante, Juan relata en su evangelio que unos decían de Jesús, es bueno. Otros iban un paso más allá y decían que él era un gran líder religioso o un profeta. Y decían, bueno, este quizás es Juan el Bautista o Elías o Jeremías. Y se acuerdan que por causa de la alimentación de los 5.000, aquel milagro impresionante que hizo el Señor Jesucristo, hubo un grupo que quería hacerlo rey por la fuerza al Señor Jesús, con la esperanza de que Él quitara el yugo de la opresión del Imperio Romano y que lo siguiese alimentando milagrosamente. Saben, hermanos, que tal sentimiento era material y superficial y era fugaz, porque la misma multitud que con mucha alegría se regocijaba en su entrada triunfal, proclamando Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ese mismo grupo, unos días después, gritaban, fuera, fuera, crucifícalo. Otros se sentían fuertemente atraídos a Jesús, pero no estaban dispuestos a comprometerse con Él. Estaban atentos a sus palabras, les maravillaba las señales, los milagros que Él hacía. Pero Juan 12 nos habla de que había un grupo dentro de los gobernantes mismos del pueblo que creían en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban y tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, ¿no? Había otro grupo que abiertamente eran hostiles hacia Jesús. De acuerdo a Juan 7, versículo 12, ellos afirmaban que Él engañaba al pueblo. Y se acuerdan en el juicio de Pilato, este grupo de personas lo acusaron a Jesús diciendo que Él promovía de que no se le paguen los impuestos al César y calumnias y difamaciones. Y
y aún después de la muerte del Señor Jesucristo, ellos querían asegurarse de que Jesús nunca más regrese. Habían escuchado de la posibilidad de que Él resucitase y estaban ahí pidiéndole a Pilato de que se asegure de que no vuelva más. Para otros, Jesús era una persona que estaba loca. Decían que estaba poseído por un demonio o que sufría trastornos. Juan 10:20 expresa esto. Dice que muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Y saben, los escribas y los fariseos, incapaces de negar su poder natural, sobrenatural, y poco dispuestos a atribuir este poder a Dios, solo se quedaron con la alternativa blasfema de decir que su poder provenía de Satanás, el pecado imperdonable, ¿verdad? Y se encargaron de esparcir esta mentira condenatoria por todo Israel. Y hermanos, el tema común que enlaza todas estas respuestas inadecuadas es la incredulidad. Ese es el pecado que finalmente condena a todos los que rechazan a Jesucristo. A veces escuchamos de personas que cometieron hechos muy horribles y pensamos o decimos: esas personas van a ser condenadas por aquello que hicieron. Y la Biblia dice que ¿sí? serán abiertos los libros y van a ser juzgados por sus obras, pero el veredicto final que los va a condenar es por haber rechazado a Jesucristo. Es por haberse negado a creer en Jesucristo. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús varias veces reprendió repetidamente a quienes rehusaban creer en Él. En Juan 5 vemos a Jesús hablándole a la gente y le dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Pero algo que veremos también en este pasaje que acabamos de leer, en Juan 1, versículos 6 al 13, veremos a un grupo de personas que reaccionaron y que reaccionan en la actualidad de otra manera, muy en contraste con la incredulidad de los perdidos, de estos grupos que estuvimos repasando recién. Y son aquellos que el Padre entregó a Jesús, como vemos en Juan 6:37. Ellos creen completamente en sus afirmaciones y enseñanzas, y ellos recibirán las bendiciones de la salvación, de la vida eterna, el perdón de sus pecados y la adopción como hijos de Dios. El versículo más conocido y quizás el más famoso de las Escrituras es Juan 3:16, y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que el domingo pasado vimos cómo el Evangelio de Juan establece la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y vimos los primeros 5 versículos del capítulo 1, donde vimos una introducción maravillosa con respecto al verbo, al logos, a la palabra encarnada. Pero ahora Juan pasa a considerar las dos únicas posibles respuestas a dicha realidad: creer o no creer. Pero antes de describir estas respuestas a esta realidad, Juan se toma el tiempo de describir brevemente a quién vino a testificar de Jesús para que las personas pudieran creer en Él. Y aparece en escena Juan el Bautista. Y ese es el primer punto de este mensaje. Vamos a ver una descripción de Juan el Bautista, el testigo del Hijo de Dios. Dice así el versículo 6 al 8, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es llamativo el abrupto cambio de tema que vemos acá, porque en los primeros 5 versículos estábamos en la gloria, ¿no? Estábamos
reconociendo que Jesucristo es de Dios, y vimos todo el poder de esos versículos y la descripción maravillosa de Cristo. Y ahora hay un vuelco brusco, pasamos de hablar del Creador eterno y con existencia propia, pasamos a hablar de un simple hombre enviado por Dios. Un simple hombre enviado por Dios, de carne y hueso. Y el versículo 6 nos introduce a este tal Juan. Y esta palabra hubo en el versículo 6, en realidad en el original es apareció. Apareció un hombre enviado de Dios, dice el texto. Así que Juan, después de describir al verbo que era Dios, pasa a considerar a aquel que anunció que el verbo era Dios, aquel heraldo que se llamaba Juan el Bautista. En la antigüedad no existía, obviamente, medios de comunicación masiva, y la única forma de que la gente tenía de enterarse de eventos importantes era a través de los heraldos. La gente con mucha autoridad, con mucha importancia, tenía a estas personas que iban por las ciudades, por los pueblos, iban contándole a la gente de qué es lo que iba a suceder. Y cuando estas personas importantes iban a un lugar, mandaban a los heraldos a decirle a la gente: está en camino, ahí viene, prepárense, ahí viene tal persona, ¿no? Entonces, el heraldo tenía una función muy importante. Bueno, Juan el Bautista es el heraldo comisionado por Dios para anunciar la llegada del Mesías. Y ustedes dirán: bueno, pero ¿cómo sabemos que realmente fue enviado por Dios? Bueno, hay varias cosas que respaldan esto. Primero era que Juan estaba cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento. Isaías nos habla de este precursor del Mesías que iba a venir. Luego Malaquías también nos habla de un profeta semejante a Elías que vendría antes del día del Señor, en referencia a Juan. Segundo, sabemos de que Juan fue enviado por Dios porque su concepción y nacimiento fue milagroso. Ustedes recordarán la historia: sus padres eran ancianos, no podían tener hijos, y se le aparece un ángel del Señor a Zacarías, avisándole que él y su esposa Elizabeth tendrían un hijo, y este hijo iba a ser heraldo del Mesías. Luego el Espíritu Santo llena a Zacarías para profetizar sobre Juan, y esta es una demostración inequívoca de que todo esto provenía de Dios. Y luego vemos que Juan fue enviado por Dios en el momento señalado, en el momento justo en que tenía que aparecer un heraldo para anunciar al Mesías que estaba comenzando su ministerio terrenal. Así que vemos que Juan fue el primer profeta verdadero que apareció en Israel luego de 400 años. Desde Malaquías hasta Mateo hay un periodo que se llama los 400 años de silencio, porque fueron aproximadamente 400 años en donde no hubo revelación directa por parte de Dios. Y Juan es el primer profeta que aparece luego de estos 400 años de silencio. Y él llega, irrumpe con una predicación fuerte y de confrontación que causó sensación. Marcos 1.5 describe su enorme efecto cuando dice que salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Él iba a preparar los corazones de su pueblo para el Mesías. Por lo tanto, confrontaba el pecado con osadía y llamaba al arrepentimiento. Y acá tenemos un claro ejemplo de lo que un verdadero ministro o siervo del Señor debe hacer. Juan lo hacía con mucha valentía. Inclusive Juan llegó a denunciar el pecado de inmoralidad del rey Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes? Que tenía ahí un tema con su cuñada. Juan lo denuncia. Juan no tuvo miedo. Dice que aún Herodes se maravillaba de la valentía de Juan, y oyéndolo, dice, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Igual sabemos el desenlace de Herodes. En Lucas se nos cuenta de que Juan es encarcelado por señalar su pecado, y en Mateo se nos cuenta que el rey lo mandó a decapitar. Pero Juan cumplió fielmente su ministerio, y él siempre apuntaba a Cristo.
Él no se vanagloriaba de su rol. Él dijo: yo bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Siempre apuntaba al Mesías. Cumplía su rol de heraldo divino. Aún así, Juan tenía un club de fans, podríamos decir. Juan tenía seguidores. Y ¿saben qué es interesante? Que el apóstol Pablo, varios años después, encontró a un grupo de seguidores en Hechos 19, seguidores de Juan, ¿no? Pero Juan, su misión, su anhelo era que las personas vean a Cristo, que las personas entiendan el mensaje de que el Mesías había llegado, que el Mesías estaba ahí en medio nuestro. Juan el Bautista fue el hombre más grande que hubiese vivido hasta su tiempo, como Jesús mismo lo afirmó. Él dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Él fue el más grande porque Dios lo escogió para realizar la tarea más importante de la historia humana hasta ese punto: ser el precursor del Mesías. Él fue el primero en anunciar públicamente que Jesús era el Salvador. Qué hermoso trabajo que tenía Juan. Muy bien, pero sigue el pasaje y el versículo 7 nos habla de ese propósito, ese objetivo de Juan. Dice el versículo 7: este vino por testimonio, hablando de Juan, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Saben que Juan vino para ser testigo de Dios ante su generación. Cada generación es como un tribunal que observa, mientras que los cristianos somos testigos de Jesucristo, la luz ante ese tribunal. A veces como creyentes pensamos: nadie me presta atención, nadie me está observando, pero no es así. Les puedo asegurar que nos están observando. Nuestras actitudes, lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás. Somos testigos de esa luz que decimos conocer, que decimos creer. Supongamos que tratamos de enseñar a un ciego de nacimiento qué es la luz. Podemos decirle que hay mucha o poca, que es brillante u opaca, pero a quien jamás ha visto la luz le resultará muy difícil comprender el concepto. Para poder hablar sobre la realidad de la luz, primero uno debe experimentarla. Un testigo solo puede atestiguar sobre aquello que conoce, sobre aquello que ha visto o sobre aquello que ha oído. De la misma manera, solo aquel que conoce a Jesucristo en forma personal podrá ser testigo de su luz. Solo aquel que conoce a Jesucristo de forma personal podrá ser testigo de su luz. Hermanos, si usted y yo hemos conocido a Jesús, tenemos la posibilidad de dar testimonio de Él a través de nuestras vidas. Y quiera Dios que lo estemos haciendo bien, con fidelidad, con toda pureza. La misión de Juan no era exaltarse, sino ser testigo del Mesías, dar testimonio de esta luz. Y saben que Él es el primero de 8 testigos que veremos a lo largo del Evangelio de Juan. Y estos 8 testigos que atestiguaron de Jesucristo, de la luz, fueron el Padre mismo, Dios mismo. Luego las palabras de Jesús atestiguaron de quién era Él. Luego las obras de Jesús, en el capítulo 5 de Juan. Luego las escrituras del Antiguo Testamento atestiguaron de Él. Luego algunas personas que lo conocieron, los mismos discípulos de Jesús. Y por último el Espíritu Santo, en el capítulo 15. Así que cuando Jesús declaró que Él era la luz del mundo, Él afirmaba que Él era la fuente exclusiva de luz espiritual. Él es la fuente exclusiva de luz espiritual. No hay otra fuente de verdad espiritual disponible para la humanidad. Y saben, hay 2 clases de luz en el mundo. Podemos percibir una, ambas o ninguna. Cuando nacemos en este mundo, si tenemos visión, percibimos la luz física. Y por ella aprendemos de la obra de nuestro Creador y las cosas que vemos. Sin embargo, aunque esa luz es buena,
hay otra luz, una luz tan importante que el Hijo de Dios tuvo que venir para declararla e impartirla a los hombres. Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La metáfora que el Señor utiliza en este versículo habla de la luz de su verdad. Habla de la luz de su palabra, la luz de la vida eterna. Y aquellos que reciben la verdadera luz nunca caminarán en la oscuridad espiritual. Nunca caminarán en la oscuridad espiritual. Entonces el versículo 7 nos dice que Juan tenía este trabajo. Él vino a dar testimonio de esa luz. No era él la luz, sino que el propósito, dice, a fin de que todos creyesen por él. Y hermanos, las personas creen en Cristo por el testimonio de testigos como Juan. Son los agentes para creer. Pero Cristo es la causa en la cual se cree. Cristo es el objeto de nuestra fe. En aquel entonces, como en todas las épocas, la salvación era un asunto de fe en Dios y en su palabra. Hoy, ¿cómo nos salvamos? Teniendo fe en Cristo y en su obra consumada, realizada en el pasado, en aquella cruz. Es lo que cantamos, es lo que proclamamos. ¿Cómo se salvaba en la antigüedad la gente? Teniendo fe en lo que iba a suceder en el futuro, en lo que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿no? Entonces siempre, en todas las épocas, la salvación es y era un asunto de fe en Dios y en su palabra. Y esta sección termina diciendo: no era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Como para dejar bien en claro cualquier exaltación falsa de Juan el Bautista. El apóstol Juan escribía que él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Muy bien, entonces hemos visto en los primeros 5 versículos la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que Él es la palabra encarnada. Vemos a Juan enviado por Dios para anunciar la llegada del Mesías. Y el Mesías llega y vamos a ver cuál fue la primera reacción que nos relata este Evangelio. Fíjense el versículo 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vemos la incredulidad del hombre como primera reacción a la luz, al Verbo encarnado. El hecho de que Juan el Bautista tuvo que apuntar a la luz verdadera ilustra gráficamente la ceguera del mundo, porque solo los ciegos no pueden ver la luz. Los incrédulos son ciegos espirituales porque, como le escribió Pablo a los Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la ceguera del mundo incrédulo es inexcusable, porque Jesús es la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, la que venía a este mundo. Y la palabra acá verdadera es muy interesante en el original porque es un término que se refiere a lo que es real y genuino. Y dice: aquello que no solo tiene el nombre y la semblanza, sino que su naturaleza real corresponde con su nombre. Y el pueblo de Dios había visto el reflejo de la luz de su gloria, pero en Jesús se reveló todo el resplandor de su gloria, como dice Hebreos 1, versículo 3. El Verbo encarnado no es otro que la revelación más completa del Dios que ya se había revelado a toda alma humana. Una verdad que Pablo expresó a los romanos en el capítulo 1. Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este versículo se refiere a que aún los que no son hijos de Dios son responsables por el conocimiento de Dios y su luz revelada en Cristo. Porque aunque todos los hombres estén ciegos y muertos espiritualmente, como nos dice Efesios, ellos son responsables del conocimiento de Dios revelado en la creación y en la conciencia. La realidad trágica, hermanos, es que los pecadores rechazan la luz del mundo, como usted y yo lo hacíamos antes de conocer a Cristo. No queríamos saber nada con la luz del mundo. Y Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las personas se niegan a venir a la luz de Jesucristo porque aman su pecado y no quieren exponerlo. Esa es la cruda condición de nuestra condición humana. De modo que en el versículo 10 sucede lo inexplicable. Fíjense que el versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Fíjense, el creador del mundo se hizo su salvador, pero el mundo lo rechazó y no le conoció para que pudiera ser salvo. Y acá tenemos la palabra mundo, que la vamos a ver un montón de veces en el Evangelio de Juan. Y tiene varias, vamos a ver que a lo largo del Evangelio tiene varios significados. En algunas partes se refiere al mundo físico, en otras se va a referir a la humanidad en general, y en otras, y con mayor frecuencia, la palabra mundo, cosmos, se va a referir al sistema maligno gobernado por Satanás. Y es en este tercer sentido de la palabra el que Juan tiene en mente cuando escribe que el mundo no le conoció. Juan está diciendo que el sistema de este mundo gobernado por Satanás no quiso saber nada con el Creador, con aquel que estaba acá en medio de ellos. El mundo no le conoció. Ya no querían saber nada de Dios a pesar de la revelación general de la creación y la revelación en sus mismas conciencias, pero ahora menos en su encarnación. Pero saben, hermanos, a pesar de que mucha gente lo rechazó en su momento a Jesús, teniéndolo ahí, viéndolo cara a cara, y a pesar de que hoy en día mucha gente sigue rechazándolo, dice Filipenses que un día el mundo incrédulo se verá forzado a reconocer a Jesús como Señor, y toda rodilla se doblará. Dice, aquellos que se burlaban abiertamente de Jesús, aquellos que optaban por hacer todo lo contrario a lo establecido por Dios y se encargaban de propagar el pecado, aquellas personas ese día van a reconocer a Jesús por quién es, por cómo es, a Jesucristo por quién es. Muy bien, nuestro pasaje sigue, el versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y acá, a pesar de lo terrible y trágico que es el rechazo del mundo de Cristo, Juan da un giro y menciona la tragedia del rechazo de Israel. El versículo dice que vino a los suyos. El mundo al que Cristo, la luz, vino es representado por Israel, que era como un círculo pequeño dentro de otro más amplio. Es como si Juan dijera: estaba en el mundo, el Señor Jesucristo, y el mundo llegó a existir por él, mas a pesar de ello el mundo no le reconoció. Vino específicamente a su propio hogar y sin embargo su propio pueblo no le dio la bienvenida. Él vino a la tierra de Dios, a la ciudad de David, a la tierra del templo, y el pueblo de Israel estaba esperando por siglos, había estado esperando por siglos la venida del Salvador y Mesías. Pero lo más trágico fue la triste realidad de que cuando vino, los suyos no le recibieron, como dice el versículo 12. Este segundo uso de suyos acá se refiere principalmente a la nación de Israel, de la cual dijo Dios que solo a ella había conocido entre toda la familia de la tierra.
Este pueblo que Dios había elegido para mostrarle al mundo entero cómo quería relacionarse con el ser humano. Y vemos a través de esa relación la compasión de Dios, la misericordia de Dios, las oportunidades que Dios da al ser humano una y otra vez. Y se acuerdan que, si hemos leído el Antiguo Testamento, hay un ciclo que vemos ahí en esa relación entre Dios y su pueblo, que es el mismo ciclo que ocurre en nuestras vidas también. Dios nos habla, Dios nos enseña, nosotros seguimos a Dios, pero después quizás nos rebelamos en contra de Dios, Dios nos advierte de las consecuencias de nuestro pecado, luego Dios nos disciplina, cuando nos arrepentimos Dios nos perdona y nos da otra oportunidad, bueno, y así comienza el ciclo de vuelta. Y eso había sucedido con su pueblo. Pero los israelitas de los tiempos de Jesús, al igual que sus ancestros, endurecieron su servicio y lo rechazaron, a pesar del claro testimonio en las Escrituras del Antiguo Testamento. En lugar de arrepentirse de su pecado y aceptarlo como Mesías, gritaron: sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y este tema del rechazo del mismo pueblo de Jesús era un tema común de la predicación apostólica. Ustedes vieron que uno de los primeros sermones, en el primer sermón cristiano, el de Pedro, predicado a las multitudes en el día de Pentecostés en Jerusalén, ahí viene adelante de todos Pedro y les dice: ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Y vamos a ver que este tema del rechazo del pueblo del Señor a su Mesías se va a repetir a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Pero antes de apuntar el dedo, pensemos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros también habíamos rechazado al Mesías? ¿Cuántas veces nosotros nos burlábamos abiertamente de ese tal Jesús? ¿Cuántas veces no queríamos saber nada? ¿Cuántas veces reaccionamos como estos grupos que vimos al principio de la predicación, que rechazaban abiertamente al Verbo encarnado? Pero vemos otra reacción al testimonio de Juan el Bautista, al testimonio de Jesucristo mismo, en el versículo 12. Porque no solamente vemos el testimonio creíble proclamado por Juan el Bautista, no solamente hemos visto el rechazo de este testimonio por los incrédulos, sino que vamos a ver una segunda reacción, el testimonio creído. El testimonio creído. En el versículo 12 y 13 nos dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es un versículo hermoso, son dos versículos muy hermosos que tienen tanta verdad. La palabra acá, más, que arranca con el versículo 12, es un punto de apoyo que marca un cambio dramático. Porque, hermanos, el odio que el mundo siente por Dios y el rechazo a Cristo no invalidan o frustran el plan de Dios en modo alguno. No es que Dios tiene un plan B, hermanos. No es que Dios tiene un plan y le falla y dice: bueno, vamos a recurrir a esta otra opción. No. Hay un plan establecido por Dios. Él puede hacer que hasta la ira del hombre lo alabe. Quienes Dios había deseado salvar antes de la fundación del mundo, abrazarían por fe a Cristo. Como Él lo declaró en Juan 6:37, Él dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Por eso predicamos con entusiasmo, por eso predicamos con esperanza, porque sabemos que va a haber respuestas positivas. Porque sabemos que todo lo que el Padre le dio al Señor Jesucristo vendrá a Él. Y hermanos, la palabra que recibieron del versículo 12 se puede traducir como agarrar, como obtener, como asir. Y gráficamente lo podemos interpretar como que la persona se agarra de Cristo, literalmente. Se agarra de Cristo. Recibir a Cristo requiere más que el mero reconocimiento intelectual de sus afirmaciones. Recibir a Cristo significa creer en su nombre.
El concepto de creer en Cristo, que es otro tema importante para Juan, que lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio, es sumamente importante en la fe cristiana, porque cuando decimos creer en su nombre, como dice el versículo 12, nos referimos a la totalidad de Cristo como ser, todo lo que es y todo lo que hace. De este modo no es posible separar su deidad de su humanidad, su ser salvador de su ser Señor, su persona de su obra redentora. La fe salvadora acepta a Jesucristo en todo lo que las Escrituras revelan de Él. Ustedes saben que hay muchas personas que aceptan solo algunas cosas en cuanto a Jesús. Ellos dicen, sí, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un gran líder, Jesús fue un gran enseñador, hizo muchas cosas buenas. Pero Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús no es Dios. Y hermanos, si decimos realmente creer en Él y creer en su nombre, no podemos separar lo que Él es, su deidad de su humanidad, su persona de su obra redentora. No podemos combinar lo que nosotros queremos que Jesús sea. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios declara de Él. Y eso nos hace humillarnos delante de Él. Eso nos hace reconocer su señorío. Eso nos hace vernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que necesitamos de Jesús para arreglar esa situación horrible que hay en nuestra vida que se llama pecado, que nos separa de un Dios santo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben, hermanos? Este es el milagro más impactante que vamos a ver en nuestras vidas. Hay muchas personas que van por la vida pidiéndole a Dios un milagro. Señor, te pido que me sanes. Señor, te pido que vuelva mi esposa. Señor, te pido que me ayudes en esta situación económica grave. Y ¿saben lo que le podemos decir? Es, bueno, Dios en su soberanía puede responderte estas cosas si es su voluntad. Pero ¿sabes cuál es el milagro más impactante que vas a ver en tu vida? El milagro más importante que vas a ver es la salvación de tu alma. Que pasaste de estar condenado a ser parte de la familia de Dios. Que antes estabas enemistado con Dios, pero ahora puedes llamar a Dios, al Creador del cielo y de la tierra, lo puedes llamar tu Padre. Y orás y Él te escucha. Y tenés esa relación íntima, satisfactoria, que te llena el alma y te da paz y te da gozo. Ese es el milagro más impactante que usted verá en su vida. Querido oyente, querido amigo, no pida otro milagro más impactante que ese. La Biblia dice que a causa de nuestro pecado no podemos llegar a Dios. Él es santo, nosotros somos pecadores y nuestros esfuerzos son inútiles. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestra religión no sirve, porque muy por dentro nos damos cuenta de que todos los intentos en algún momento fracasan. Pero Cristo, la luz, vino a resplandecernos y a mostrarnos que a través de Él, a través de su obra en la cruz, nosotros tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. Entonces dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos salvos completamente por gracia, por medio de la fe, como dice Romanos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nuestro pasaje sigue en el versículo 13, dice, de modo que son engendrados de nuevo, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Y estas tres declaraciones negativas enfatizan el hecho de que la salvación no se obtiene por medio de la herencia racial o étnica, cuando habla de sangre, no se obtiene por deseo personal, cuando habla de la carne, o un sistema construido por el hombre, cuando habla de varón. Y estas tres cosas, más o menos, describen los diferentes credos que la humanidad tiene en su intento de llegar a Dios. Ellos te dicen, bueno, está bien que vos vayas a la iglesia,
Si a vos te sirve, bárbaro. Si a vos te sirve lo que crees, bárbaro. Yo tengo mi manera de llegar a Dios. Yo no soy como él, como ella, ¿no? Nos vivimos comparando. Yo tengo mis áreas débiles, tengo mis pecaditos, pero yo no soy como ellos, mira que ellos son bravos. Y nos vivimos comparando así. Bueno, ante Dios todos somos pecadores, no hay justo ni uno. Y su salvación es por gracia y no se logra a través de un sistema construido por nosotros mismos. Se logra a través de la fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso estaba anunciando Juan el Bautista. Eso es lo que Juan, el discípulo del apóstol, va a anunciar a lo largo de todo su evangelio, luego de establecer de que Jesús es Dios. Y querido amigo, querido oyente, si usted está aquí esta tarde y ha entendido que Jesús es la luz del mundo y que Él es el único camino a Dios, entonces la Biblia nos manda a arrepentirnos y creer. Nos manda a arrepentirnos y a creer, a acercarnos a Él con sinceridad y decirle: reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado te ofende, te pido perdón, necesito que me salves, ten misericordia de mí, creo de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en aquella cruz cargó con mis pecados, necesito que me salves. Hermanos, amigos y oyentes, cuando hacemos esto con fe, la palabra de Dios dice que pasamos a ser parte de esa familia hermosa, de la familia de Dios. Y ya empezamos a disfrutar de una vida realmente llena y de la mano de nuestro Señor. Quiera Dios que en esta tarde podamos considerar en qué grupo estamos, de los grupos que vimos, que reaccionaban de diferentes maneras ante la llegada del Mesías. Y que Dios, en su gracia, abra nuestros ojos y nos lleve a la salvación, nos lleve a Cristo, y que podamos asirnos de Él, recibir con verdadera fe la salvación que Él nos ofrece. Oremos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este Evangelio que nos va a mostrar una y otra vez tu plan redentor, tu obra, Señor, en medio nuestro, y cómo quieres, Señor, que nos acerquemos a ti. Señor, te ruego que podamos ver a cada vez más personas en la falda que se acercan a ti con arrepentimiento y con fe. Señor, úsanos, ayúdanos a ser agentes del Evangelio, ayúdanos a proclamar el Evangelio como lo hacía Juan el Bautista, sin miedo, con valor, con gozo, dando testimonio de la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y que otros puedan ver y querer lo que nosotros tenemos. Señor, gracias por tu palabra, te ruego que nos bendigas y nos ayudes en esta semana que arranca hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén.